Y arrancamos. El fútbol en Venezuela comenzó como en muchas partes de Sudamérica. Inmigrantes que llegaron al país en búsqueda de nuevas oportunidades y que vinieron a trabajar en la pujante industria petrolera o del ferrocarril. Según la historia oral que se convirtió en leyenda, el 16 de julio de 1876 se jugó por primera vez al fútbol en nuestro país. Wow, eso es extremadamente difícil de corroborar, en especial porque ¿cuánto tiempo llevaba el fútbol en ese momento de existencia? 10 años. Entonces, no estoy diciendo que no, solamente que es difícil de creer. El relato detalla que en la mina Perú de El Callao, del estado Bolívar, un maestro de origen galés llamado Ahora tiene un poquito más de sentido porque el fútbol viene de Inglaterra, Gran Bretaña y Gales. No me acuerdo cómo se llama ese país. Es de por esos lados. A.W. Simpson organizó un partido de fútbol junto a los mineros de la región, con motivo de la celebración del Día de la Virgen del Carmen. La información fue publicada por el diario llamado Correo Wow, esto es real. El periódico que no existió en esta época. Se jugó el primer partido de fútbol en Venezuela. de Yuruarí, pero además esta versión de la historia es ampliamente publicada y aceptada. Inclusive en algún momento apareció en la página de la Federación Venezolana de Fútbol. Pero según la investigación del periodista Eliezer Pérez, no pudo ser del todo correcto. El periodista, en un artículo publicado el 16 de julio del 2012, en el motivo del 136º aniversario de este supuesto evento, pone en duda este hecho histórico por diversos motivos. El más importante es que el Correo de Yuruarí para esa fecha no existía y no hay ninguna publicación que relate un partido efectuado de estas características entre las fechas 1876 a 1901. Según Javier González, historiador de la UCB y de la UCAP, el Correo de Yuruarí nació en 1877, en agosto fue el primer número. En 1876 en esa población circuló el Eco de Yuruarí, con 4 números en agosto de 1876. Pero más allá del rigor periodístico, no es descabellado pensar que partidos de fútbol se hayan producido tanto en esa fecha como en fechas anteriores. Inclusive, en una entrada del blog El Rincón del Estadígrafo, publicada el 7 de junio de 2014 por Javier Miniti, cita una teoría donde el mismísimo libertador Simón Bolívar pudo haber jugado al fútbol, no en Venezuela, sino en un viaje a Italia. No. Voy a corroborar esta información ahorita. Pero que yo sepa, Simón Bolívar murió en 1830 y el fútbol no se inventó en 1830. Vamos a ver aquí, muerte del libertador. Se murió en 1830. Mira aquí, año en que se creó el fútbol. 33 años después de la muerte de Simón Bolívar se creó, digamos, el fútbol. Aunque existen antecedentes de juegos similares con pelotas hace siglos, la Asociación de Fútbol marcó el inicio de la organización y codificación del deporte. No se inventó en ese año, pero digamos que tampoco en 1830, en mi opinión. Específicamente a Florencia de 1805. El génesis de nuestro fútbol, como muchos rasgos del deporte en nuestro país, son confusos, contradictorios y difíciles de registrar, pero no debería ser extraño que el fútbol sea conocido en nuestra geografía, ya que el intercambio cultural entre inmigrantes y nacionales no era extraño. Saber exactamente cuándo y dónde se pateó el primer balón y se anotó el primer gol en territorio venezolano es prácticamente imposible de reseñar. Sí. Igualmente, establecer cómo se organizó y se empezó a practicar el deporte en forma más seria también es un dilema que por ahora no tiene una teoría ganadora. El honor del primer club de fútbol... Es verdad, eso hay que decir, es completamente difícil que se sepa qué años o qué día se disputó el primer partido de fútbol en Venezuela. Sin embargo, gracias a ese intercambio cultural que él menciona, que vemos o vimos, mejor dicho, en la cultura que ve aquí italiana, portuguesa,
que sí se sabe que jugaban al fútbol hace mucho tiempo, no es descabellado pensar, como él dice, que trajeron el fútbol hacia acá. Pero saber con certeza que fue el 16 de julio de 1876 es bastante... Es querer dar un día por querer darlo. Organizado en Venezuela tiene dos candidatos. El primero fue datado en 1901, cuando migrantes alemanes llegaron al país para trabajar en el ferrocarril Caracas, el Deutscher Sportverein. Pero como podrás entender, si bien hay registros de que este club existió y llegó a participar en torneos organizados en años posteriores, no hay un registro oficial de su fundación. Pero el que sí está considerado como el precursor del fútbol organizado en nuestro país fue el San Bernardino Football Club, fundado en San Bernardino Football Club 1902 por migrantes escoceses quienes llegaron al país para trabajar en el ferrocarril Caracas-La Guaira. Este club fue fundado por los hermanos David y Jimmy Ballantyne. Este último inclusive había jugado al fútbol profesional con el Arsenal inglés. Estos hermanos fueron contratados para supervisar el mantenimiento del ferrocarril. Hace justamente 50 años, David Ballantyne fundó el primer equipo de fútbol venezolano. ¡Qué locura! Antes mencionado, y su hobby era, evidentemente, la práctica del fútbol en sus tiempos libres. Estos hermanos esparcieron la práctica del fútbol a otros jóvenes interesados. Se organizaron y consiguieron el permiso para usar unos terrenos en la hacienda San Bernardino e iniciaron la práctica del fútbol. Pero el equipo tendría una vida muy efímera. En 1908 fue liquidado para fundar un club hípico con el mismo nombre. Otras fundaciones del equipo se crearon e inclusive el equipo todavía existe como una escuela de fútbol menor. Pero ¡wow! Fundado en 1902, Caracas, Venezuela. Nunca han incursionado en el fútbol profesional. ¡Qué locura! Otros clubes habrán nacido y desaparecido, pero en 1918 se organiza la primera copa disputada y registrada en los diarios de la época, específicamente reseñada por la revista Élite, cuando la actriz cubana Evangelina Adams ofreció un trofeo de plata a los ganadores de los equipos Los Amanes y Centro Atlético. El partido se efectuó el día 27 de enero de ese año a las 5 p.m. ante unas nada despreciables 6.000 personas, quienes tuvieron la dicha de, quizá, presenciar la primera copa organizada en Venezuela. El partido tuvo sede en la cancha de Los Samanes, que rodeaba el Teatro Caracas. El encuentro finalizó 1-0 a favor de Los Samanes. El único gol lo anotó Ambrosio Mustard a los 5 minutos. Este partido fue el puntapié, nunca mejor dicho, del fútbol organizado en Caracas. Les explico por qué estaba haciendo así con la cabeza. Porque esto fue en 1918. Y saben que, por ejemplo, hay países que fueron a su primer mundial y muchas veces único, porque digamos que los invitaron y como tenían, digamos, el país, como tenían la federación y todo, pudieron ir al mundial. En cambio Venezuela seguramente no estaba ni siquiera organizado y por eso no lo invitaron, pero vemos que en 1918 sí por lo menos hacían algo y pudieron hacerlo mucho mejor y así no fuéramos la única selección de Sudamérica que no ha ido por un mundial. Pero todavía faltarán unos cuantos años para ver algo que podríamos llamar liga. Claro, los equipos organizados habían pocos, pero habían, destacando clubes como el América Football Club, que fue bastante exitoso durante los primeros años del fútbol organizado, el Centro Atlético de Gimnasia y Deportes, o simplemente Centro Atlético, fue fundado en 1915 y fue uno de los primeros clubes importantes de la práctica del fútbol en Venezuela. El Deutscher Verein Caribbean, que poco se sabe de ellos, pero participaron en varios torneos organizados de la época. Los Samanes Baseball and Athletic Club, fundado entre 1914 y 1918, eran uno de los equipos entusiastas durante las primeras décadas del siglo XX, pero lográndose organizar lo suficiente para crear copas o torneos relámpagos de 2 o 3 equipos que disputaban unos cuantos partidos. Realmente eran retos que se lanzaban entre unos y otros equipos para definir un campeón. Muy lejos de lo poder llamar esta etapa entre 1921 hasta 1926 como una liga. Más bien eran torneos semi-organizados, pero sin quitarle el mérito que merecen, gracias a que este tipo de eventos el fútbol pudo entusiasmar tanto al respetable como a los directivos de estos equipos. Lo cierto es que sea como sea, en 1921 se organizó el primer torneo y lo ganó el América Football Club,
tras ganarle al Centro Atlético. Estos dos equipos se turnaron el trofeo durante años, excepto el Loyola, quien rompió la hegemonía en 1920. Vamos, Loyola. Sí, tengo que hacer un pequeño inciso, ya que esta parte de la historia de nuestro fútbol se ha relatado bajo la perspectiva del fútbol capitalino. Bajo estos años, sin lugar a dudas existieron equipos desconocidos en el interior del país, o inclusive disputaron torneos similares, pero sin el sustento periodístico o no eran consecuentes en el tiempo. Y de hecho se ve que era bastante campo esto. Como les digo, había suficiente gente que jugaba fútbol, no te digo los mejores porque no sé cómo jugaban, como para tener una selección, honestamente. Aquí nos fueran invitado al mundial. De verdad, se lo digo, nos fueran invitado al mundial porque en ese tiempo de hecho faltaban selecciones para los mundiales. No les estoy exagerando. Hubo mundiales donde muchas selecciones no iban. Por ejemplo, creo que en el 30, sí, en el 30 no estaban todas las selecciones que, digamos, élites de la época, porque se celebró en Uruguay y los europeos, por ejemplo, no quisieron venir porque era muy largo el viaje y toda la cosa. Entonces, en uno de esos mundiales, si había un equipo de fútbol profesional aquí, si se fueran puestos las pilas, se fueran invitados y listo. Pero bueno, creo que estamos 5 escalones por encima el fútbol venezolano actual a este. No, mentira. Esporádicamente aparecía en los diversos periódicos, tanto caraqueños como del interior del país, con algún equipo de otras latitudes. Por ejemplo, el Atlético Vargas, que fue reseñado en 1994 y que jugaba en Maiquetía. Mientras el fútbol tuvo mayor difusión nacional, muchos más equipos se manifestaban en todos los rincones del país. En el occidente, el fútbol era bien recibido, especialmente en los estados andinos como Táchira y Mérida. El fútbol llegó gracias a la inmigración del vecino país. Igualmente, otro estado que empezó a practicar el deporte fue el Zulia, gracias a la industria petrolera que estaba en auge por esos años, junto al del estado Bolívar, claro está, donde se dice ser el nacimiento del fútbol venezolano. Pero antes de terminar el primer lustro, específicamente el martes 1 de diciembre de 1925, ocurrirá un evento que cambiará definitivamente el rumbo del fútbol en nuestro país. Para esa fecha se logró constituir la Federación Nacional de Fútbol, cuya intención era la de organizar la actividad de los torneos que iban apareciendo en la capital, y venía a sustituir al Alto Tribunal de Fútbol, organización creada un tiempo atrás con el mismo objetivo. 11 clubes dijeron presentes en esta creación, y además formaron parte de la primera directiva: Centro Atlético, Deportivo Venezuela, Caracas Sport Club, Barcelona, Mensolio, Unión Sport Club, Nueva Esparta, Alianza, Campeador y Libertad. Mientras que mira, todos esos equipos supongo yo que no tenían logos o no los encontré y por eso no los puedo poner. La primera junta directiva estuvo conformada por el capitán Juan Jones Parra como presidente, Víctor Brito Alfonso como vicepresidente, el padre Feliciano ese es el pollo Brito, ¿no? Gastamisa como secretario, Henry Rodemaker como tesorero, Alfredo Conde Jan, César Baena, Nicolás Vázquez, Tomás Peraza y Germán Stilling. Que cómo íbamos a proseguir. La Federación Nacional del Fútbol de Venezuela, el presidente era un militar, el secretario era un padre, un cura, y toda esta gente eran cantantes. Mira, aquí dice vocal. Como los vocal. Ya con una asociación que buscaba organizar el fútbol, el 31 de enero de 1926 se efectuó el primer torneo oficial de fútbol venezolano, o al menos ese día se efectuó el primer partido, disputado entre Centro Atlético y Bensolio. Y aunque la reseña del diario se le olvidó incluir el resultado, se puede asumir por el relato del artículo en sí que finalizó sin gol. El trofeo fue donado por The Caribbean Petroleum Company y el campeón fue Centro Atlético. Pero la camaradería durará hasta 1931, cuando la federación anuló el resultado del partido entre Dos Caminos y Unión Sport Club, debido a una supuesta violación del reglamento por parte de los camineros. Pero esta medida no fue apoyada por gran parte de los equipos, y el Alemania, Centro Atlético, Deportivo Venezuela y Dos Caminos amenazaron con retirarse del organismo. La federación, sin embargo, no cedió en su decisión. Y estos equipos fundaron la Liga Venezolana de Fútbol en respuesta. La primera junta
no hemos hecho nada y ya nos estamos peleando por eso nada. Venezolanos. La directiva estuvo conformada por Luis Guillermo Blanc, Jaime Todd Jr. como vicepresidente, Felipe Mendoza como secretario, Alberto Delgado como secretario de fichas, el doctor Julio Bustamante como tesorero y los vocales José Elhuezábal, Cristóbal Hernández, Carol Rabord, Vicente Leiva, Carlos Silva Ponce, Carlos Osío, José Lozada, León Eso Acosta, no es Andrés importante, Alfonso creo y yo. Gregorio Noguera. Esta nueva organización tomó fuerza dentro del fútbol organizado, mientras que la Federación Nacional de Fútbol quedó sin espacio en la prensa caraqueña. El último clavo en el ataúd ocurrió en 1937, cuando esta nueva asociación obtuvo la afiliación del Comité Olímpico Internacional. Uah. Honestamente, creo que cuando estábamos en 1925 pensé Gran Bretaña, no sé, todos esos países que, no sé, que el Arsenal se fundó en 1800, no sé qué. Hay países de ingleses que se fundaron, perdón, en 1900, antes de 1900. Y en ese mismo momento, digamos que también, por ejemplo, en 1863 se formó la Asociación de Fútbol, no sé qué. Ellos ya tenían asociación y nosotros la venimos creando en 1925. Entonces yo dije, nos lleva como 30 años, tenemos como 30 años de retraso. En 1937 apenas se fundaron, o mejor dicho, comenzamos a ser parte de los Juegos Olímpicos. Para que entiendan la magnitud, en ese momento ya estaban a punto de celebrarse 3 mundiales y nosotros apenas íbamos a ser parte de los Juegos Olímpicos, que no sé, digamos que perdieron un poquito en el nivel de fútbol, perdieron un poquito de prestigio, porque no es la copa más importante en el fútbol, en 1928, 1930, cuando el mundial comenzó. Y gracias a esto fueron ellos los que estuvieron al frente del fútbol organizado en nuestro país. Otro gran momento para el fútbol venezolano llegó en 1932, cuando se jugó la primera Copa Venezuela gracias a la iniciativa de Nicolás de las Casas, presidente del Deportivo Venezuela, quien viajó a España en 1930 y se reunió con los directivos del FC Barcelona, y estos donaron un trofeo de plata. De las Casas propuso la realización de la Copa Venezuela, y la idea fue aprobada el 5 de marzo de 1932 durante la sesión de la Liga Venezolana de Fútbol. Y en el Barça, aprende Madrid. En este torneo participaron 4 equipos: el Unión Sport Club, el Deportivo Venezuela, el Loyola Sport Club y los Dos Caminos. El campeón fue Unión, venciendo en la final al Deportivo Venezuela. Esta imagen de copa se jugará todos los años a partir de este, y una Bien. copa que como tal tendrá diversos nombres. Y aunque hay que decir que este torneo es mucho más esporádico y ha estado En 1939 no se jugó, ni al 44 y 46 tampoco. Ay, ausente Dios. durante varios años. La Salle. Deportivo Italia, ese lo he escuchado. Esta afiliación al Comité Olímpico Internacional no solo era decorativa. A la Liga Venezolana de Fútbol tuvo responsabilidades, como la de conformar una selección nacional, y además debía participar en torneos internacionales. Y ese momento estelar para la selección llegó en 1938, cuando la Vinotinto participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en la ciudad de Panamá. Qué bien, pero miren, apenas la selección de Venezuela comenzó a jugar en 1938, torneos internacionales. Bastante años de atraso. Parezco bastante hate, pero bueno, fueron como se dieron las cosas y peor que no se hubieran dado. Pero nada, no puedo evitar pensar en que fuera pasado así, nos fuéramos puesto las pilas cuando se jugó el primer partido, o por lo menos en 1902 cuando se creó el primer club, o el segundo y así. Venezuela debutó con derrota 2-1 ante el seleccionado local. Sin embargo, el primer gol anotado por los nuestros fue obra de Fernando Ríos al minuto 90. Bien, Esta Fernando. selección fue confeccionada por los jugadores de primera categoría. El entrenador fue el italiano Vittorio Godinja, quien llegó para reforzar la escuadra de los Dos Caminos años atrás y se convirtió en el entrenador del club caminero, y para la fecha del evento internacional, el club había conseguido su tercer título consecutivo. Evidentemente, este equipo fue la columna vertebral de aquella selección con 11 jugadores. El Deportivo Venezuela aportó 5 jugadores, el Unión se dio y el Litoral apenas 2.
Pero la historia de la selección nacional la Hay bastante de los dos caminos, pero eso no es criticable, a menos que dejes a los mejores por fuera y metas a malos de los dos caminos. dejamos para otro video. El que disculpa. Y el litoral apenas 2. Pero la historia de la selección nacional la dejamos para otro video. A pesar Yo quería era ese, hermano. de una no muy fructífera primera incursión de la selección nacional, el fútbol se organizó mejor y un año más tarde se fundó la Asociación Venezolana de Fútbol, por iniciativa nuevamente de los clubes, y fue presidida por el doctor Julio Bustamante. Durante los años siguientes, específicamente los inicios de la década de los 40, los historiadores coinciden en que aquellos años fue la época dorada del fútbol venezolano. Aunque vuelvo a recalcar que al mencionar esto se limitaba al fútbol de Caracas, pero durante estos años el fútbol era una actividad bastante seguida entre los caraqueños que asiduamente seguían a sus equipos favoritos y se logró cosechar una gran fanaticada entre los equipos que se presentaban entre las gradas del recién inaugurado Estadio Nacional del Paraíso. Estos clubes como el Unión Sport Club, Dos Caminos, Loyola, La Salle, Deportivo Venezuela, Deportivo Español, Deportivo Vasco, Litoral y Centro Atlético estaban en un momento dulce, tanto en organización como en hinchada. Era común presenciar a gradas llenas durante los partidos de la primera categoría. Este auge del deporte empezó a forzar a los directivos de dar el siguiente paso: profesionalizar el deporte. Esta iniciativa avanzó en un torneo piloto en 1948 llamado Copa Distrito Federal, pero fue un desastre de organización, al punto que el campeón de este torneo, el Pampero Fútbol Club, cambió de nombre 3 veces durante la Copa. Finalmente, este ejercicio fracasó. Qué raro, y dato curioso, Pamperos, por lo menos aquí en mi ciudad, Barquisimeto Lara, es como un manicomio. Y fue engavetado por años. En 1951 será el año de inflexión en el fútbol venezolano. Dará el salto definitivo en su organización. Se crea la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Cuántas federaciones van a crear? Pues ya van como 4, hermano. Y el 23 de noviembre es reconocida por el Comité Olímpico de Venezuela y la FIFA. Esta federación tenía como junta directiva al capitán Tulio Salgado Ayala como presidente. El siguiente año formará también parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Bien. Este movimiento administrativo vino como anillo al dedo en un momento donde el fútbol estuvo perdiendo interés del respetable, debido a diversos problemas internos de algunos clubes, problemas internos con la asociación. Pero una nueva oportunidad se le ofrecía al fútbol en bandeja de plata, cuando a partir del mes de diciembre Caracas fue sede de los terceros Juegos Bolivarianos. Este gran evento tuvo como novedad la construcción e inauguración del Estadio Olímpico Universitario, perteneciente a la modernísima Universidad Central de Venezuela. Este evento deportivo también fue aprovechado para efectuar torneos Caracas era moderno en ese entonces, hace 70 años, ya no, vete metiéndole plata. Internacionales, como la pequeña Copa del Mundo, que consistía en un torneo con los mejores equipos de América e Europa. Real Madrid campeón de la serie. Aunque anoche empató con Botafogo, el gol averaje decidió. Esto fue un detonante para que el público nuevamente se interesara. Esto fue lo que les comenté, que este señor, que era el presidente de ese entonces, le llamaba a equipos y supongo que había mucha plata de por medio para que vinieran a jugar. En el fútbol y además más clubes vieran la luz. Y entre estos nuevos interesados también volvió una pujante necesidad de convertir el fútbol en una actividad profesional, pero en consecuencia condenó a muerte a clubes tradicionales que no tenían el capital suficiente para hacer la transición al fútbol profesional y el gasto que esto significaba. Durante estos años de la década de los 50, la presión para que existiera un torneo profesional crecía año tras año, con la negativa de los defensores de mantener el fútbol como amateur. Pero René Hemmer, vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, convocó a los clubes de primera categoría para definir la creación de una liga profesional en nuestro país. Y el 1 de noviembre de 1956, con estatutos aprobados y contando con la participación de Banco Obrero, Deportivo Vasco, La Salle, Catalonia y Universidad, se dio el visto bueno para el inicio de la época profesional en Venezuela, arrancando el 21 de febrero de 1957. Pero eso sería tema para un próximo video. Esta época amateur estuvo vigente por 35 años, desde 1921 hasta 1956, y mucho fútbol corrió por las improvisadas canchas alrededor de la capital. Y lo más importante, muchos visionarios que dejaron su huella imborrable en la historia anónima del fútbol, que lo impulsaron. Vamos a ver qué hizo el padre.
Fundador de Loyola, vale, padre, fundó un equipo, uno de los pocos equipos de fútbol que se han mantenido durante su fundación hasta la actualidad, eso no lo sabía. Pero sé que no es profesional porque no está ni en primera ni en segunda. Ahorita revisamos de todas maneras. Vamos a revisar. Loyola. FC. Equipo de fútbol. Vieron, un equipo infantil. Al igual que el otro, San Bernardino se llamaba. Inmigrantes a una organización que muchas veces tuvo que trabajar con las uñas. Durante 3 décadas y media hubo fútbol muy apasionante y posiblemente muy inocente, donde muchos jugadores participaban por el amor al deporte y eran bastante fieles a sus equipos. El crecimiento orgánico del fútbol en esos años fue superior al de otros deportes en el país. Inclusive, mientras el béisbol organizado estaba iniciando en la década de los 40, el fútbol ya tenía 25 años practicándose de forma masiva en la capital. El crecimiento de la inmigración en nuestro país también fue importante para impulsar el fútbol. Equipos como el Deportivo Italia, Deportivo Español, Deportivo Portugués o Deportivo Vasco tuvieron su impulso entre los migrantes, donde poco a poco tomará más poder en nuestro fútbol. El Unión Sport Club fue el máximo ganador durante esta época amateur con 7 títulos de primera categoría, como se le llamara al torneo organizado durante esta época. Fue fundado en 1923 por migrantes británicos bajo el nombre de Bensole, quien fue refundado años más tarde. Era apodado La Chamaquera y su uniforme era gualdinegro, o lo que es lo mismo, amarillo con negro. Pero nunca pudo demostrar su casta a nivel profesional. Desapareció años antes de la transición. Dos Caminos le siguió con 6 títulos. Era un equipo oriundo de la lejana zona del mismo nombre del estado Miranda. Fue uno de los pocos equipos que pudo hacer la transición del fútbol profesional, junto a otros equipos como el Deportivo Español, Loyola, La Salle, Banco Obrero o Universidad Central. Pero, a excepto de este último, poco a poco fueron desapareciendo los equipos, normalmente por problemas económicos. Claro, también hubo algunas excepciones, como por ejemplo el Deportivo Italia, fundado en 1948, no solo demostrará todo su talento en el fútbol profesional, sino que será uno de los equipos con mayor palmarés de toda la historia de nuestro fútbol. Hay que destacar que en el rigor histórico, todos estos torneos, hasta 1956, no entran en la contabilización de títulos. Pero si este detalle no fuera impedimento, solo 2 equipos superarían al Unión Sport Club y al Dos Caminos con más títulos en primera categoría. El Caracas Fútbol Club con 12 títulos y el Deportivo Táchira con 9. Esto sirve para poner en perspectiva el dominio que tuvieron estos equipos durante las 3 décadas de fútbol. Claro está, es imposible predecir qué hubiese pasado si estos equipos se hubiesen mantenido en el tiempo. A nivel de infraestructura, no es descabellado pensar que creció acorde a las exigencias del fútbol de la época. Las primeras canchas no eran más que terrenos cedidos por sus respectivos dueños que, en el mejor de los casos, tendrían una pequeña tribuna. El mítico Estadio San Agustín era el único recinto decente en los primeros años del siglo XX. Fue inaugurado el 20 de enero de 1928 y contaba con una capacidad de al menos 15.000 personas. Pero ese es béisbol. Pero como puedes ver en las imágenes, era un estadio de béisbol que para la práctica de fútbol tenía que ser adaptado. Una cancha dedicada al deporte rey no vio la luz sino hasta el 1 de enero de 1942 con el Estadio Nacional de El Paraíso, inaugurado por Eleazar López Contreras. Un recinto construido en gran parte El presidente. de madera que en sus primeros años albergaba un máximo de 8.000 personas y que posteriormente será remodelado y actualmente lo conocemos como el Estadio Brígido Iriarte. Wow. Estos 2 estadios vivieron gran parte de la acción en la primera categoría de nuestro fútbol y era sede de los partidos importantes, hasta la inauguración del modernísimo Estadio Olímpico Universitario con capacidad de unas 18.000 personas. Sí, modernísimo. Siendo parte del complejo deportivo 18.000 personas. de la Universidad Central de Venezuela. El triple del Sacal Metropolitano. Desde el momento de la construcción del Estadio Olímpico, se transformó en la sede inamovible del fútbol rentado caraqueño desde entonces. Además, será sede de los equipos más grandes de la época y la sede única de la selección nacional. Este video no hubiese sido posible sin la investigación y publicación. Qué buen video, de verdad. Le voy a poner. Mira, qué pena. Le voy a poner aquí. Hermano, qué buen video. Dios te bendiga. Así. Lo reaccioné en mi kick. Perdón, lo comento y paz. Gente, de verdad buen video.
siempre pienso de verdad, qué pena que no estuvimos tipo presente o mejor dicho, no hubo visionarios en ese momento, tipo al principio del siglo XX, pero lo que se dio y tal vez ahorita vamos con muchos años de retraso a distintas selecciones, pero en algún momento yo sé que la Vinotinto va a tener su época de gloria y esa época de gloria va a ser como la época de gloria de muchos otros países, sea Perú que ganó Copas Américas, Paraguay que también ganó Copas Américas, Chile que también ganó Copas Américas y llegaron bastante lejos estas tres en Copas del Mundo, tipo cuartos, semis y todavía no va a ser, pero ojalá pronto.